Bueno, este es mi proyecto de grado en la maestría de estudios artísticos en la SAP. Se llama Líneas desde el dibujo expandido. Consta de 4 libros. El primero se llama Caja de materiales, que es por el que voy a comenzar. El segundo es El arte no se puede separar de la vida, o El espejo de obsidiana, que es más como un marco de una enunciación de cómo lo personal está metido ahí en ese proyecto, cómo no se puede separar el arte de la vida. El tercero son unos artículos donde las ideas principales que salieron de este proyecto, los planteamientos principales, son entrelazados con textos, ideas, información de otras fuentes, ¿no? En ese tejido que es el pensamiento. Y el tercer libro y último libro es precisamente las acciones, que las llamé mesas de dibujo expandido, que se hicieron. Entonces, este primer librito, que se llama Caja de materiales, le cuenta al lector todo lo que hay detrás de este proyecto, con qué se hizo, tanto conceptual como técnica, teóricamente, ¿vale? Entonces comienzo. Libro 1, Caja de materiales. Pensar dibujando o dibujar pensando. Es el primer subtítulo. Inicios. Este proyecto inicia cuando al postularme para ingresar a la maestría, tuve que escribir un anteproyecto desde la intención, o mejor la intuición, de indagar en torno a lo que se puede entender como dibujo expandido como tema de investigación. Entendía inicialmente el dibujo expandido como una expansión de los materiales y soportes hacia espacios diferentes de los tradicionales, en una idea muy cercana a lo que conocemos como arte público. Luego, en el proceso de investigación-creación, esta idea se complejiza y se transforma en una propuesta sobre el dibujo como herramienta que desde la acción se expande hacia otras actividades y espacios que no se consideran dibujo, con la inquietud de entender cómo esta expansión puede aportar a la comprensión del mismo dibujo, la transformación social, el desarrollo del pensamiento, el hacer colectivo, la acción política, lo contrahegemónico en la educación y en el arte, y la decolonización de las subjetividades, proponiendo una mirada sobre el dibujo que trasciende los conceptos del buen uso del tiempo libre, el desarrollo de la creatividad, el talento y lo decorativo, hacia una potencia ontológica, epistémica y política. Sin embargo, esta idea de expandir el dibujo había iniciado antes del anteproyecto, pues como dibujante y docente de dibujo había ido entendiendo, practicando y enseñando la acción de dibujar desde mi experiencia y visión del mundo, influenciada en gran medida por las ideas sobre la emancipación del pensamiento y el maestro emancipador. Estas son unas ideas de un libro de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante. Entendiendo el concepto de emancipación como una acción del ejercicio del pensamiento libre y crítico que busca generar relaciones personales, sociales y epistémicas en cada individuo que le permitan a cada uno desarrollar su propia experiencia de conocimiento y no instaurar verdades o repetir cánones. En los procesos desarrollados dentro y durante las clases de la maestría empezaron a surgir aportes, interrogantes y relaciones que complementaron esa idea inicial y dibujaron la totalidad de un boceto del proyecto. Pude además reconocer la preocupación y necesidad de trabajar desde y con lo colectivo, lo que me permitió salir de esa idea solipsista del artista creador, cuestionando las nociones de individual y colectivo para proponer las comunidades temporales de pensamiento, idea que desarrollaré más adelante. También, en este momento, surgió la propuesta de ver la exposición como parte del acto creativo, abriendo la problemática que ésta encierra, no solo en lo personal, sino en lo político y en lo social, reconociendo el control que las fuerzas del mercado ejercen desde la exhibición. De esta forma se logró dar una estructura inicial al proyecto a final del primer semestre.
como se observa en la gráfica número 1 presentada a continuación. Ahí anexaré la gráfica en el video. Asistí a las clases de la maestría con agendas bitácoras. Yo no llevaba cuadernos donde anotaba por materias o algo así, sino llevaba una agenda que era más bien como un diario, donde no anotaba puntualmente lo que decía el maestro, algo así, sino anotaba la relación que eso que decían, o con eso que decían, con respecto a la idea que yo quería desarrollar, que en ese caso pues ya era el dibujo expandido, las comunidades temporales de pensamiento, la exposición o exhibición como una forma de agenciamiento y una reacción política, y entender esa acción expansiva del dibujo hacia otros lugares, donde a manera de diario relacionaba y reflexionaba en torno a los temas que trabajamos con respecto a las líneas guía que había propuesto. Esta es una metáfora. Las líneas guía se utilizan en dibujo para guiarse en la ubicación general de la estructura. Entonces acá esas líneas guía que definí fue el dibujo expandido, las comunidades temporales de pensamiento y la exhibición como parte de la creación y forma de agenciamiento. De allí surgieron nuevas problemáticas a tratar, preguntas sobre la modernidad y cómo lo hegemónico, la colonialidad y el disciplinamiento han afectado las artes, la educación y la sociedad, que me hicieron consciente de cómo estos cuestionamientos me afectan directamente como sujeto, docente y artista. A partir de genealogías, cartografías y análisis, pude evidenciar esa relación estrecha entre mi propuesta y mi condición como sujeto, mi historia personal, mi resentimiento, donde el lugar de enunciación cobró mucha importancia y pasó de ser un punto más en el proyecto a una justificación y un sentido vital dentro del mismo. Fue también muy importante ver el video de la conferencia que dio Sueli Rolnik en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en 2015, sobre micropolíticas del pensamiento, que está en YouTube, que se lo recomiendo, donde enuncia la colonización silenciosa de las subjetividades y el extrañamiento como una forma de reaccionar a dichas colonizaciones, lo que me permitió relacionar inmediatamente tales ideas con mis acciones e intenciones de investigación-creación. Más adelante, en el proceso de tutoría, que se basó en un diálogo y dibujo constante, se formó un tejido, una estructura conceptual entre las líneas guía, dibujo expandido, comunidades temporales de pensamiento y la exhibición como parte de la creación y el agenciamiento, y las problemáticas trabajadas, lo contrahegemónico, la colonización de las subjetividades, lo transdisciplinar y el indisciplinamiento, lo que permitió dar a la propuesta unos sentidos más complejos y trazar unos objetivos claros para la investigación-creación. Para ilustrar mejor lo anterior, la siguiente tabla nos muestra el entramado que se logra estructurar durante el proceso y del que surgen unas preguntas orientadoras de la investigación. Entonces voy a leer las preguntas. Reacción a la hegemonía del canon del arte moderno. Reacción a la hegemonía de instituciones educativas y sociales. Reacción a la hegemonía de los circuitos de circulación y el mercado del arte. Reacción a un arte academizado e institucionalizado en busca de un arte que aporte al desarrollo de las subjetividades. La unión entre personas como forma de generar un proceso de pensamiento desde y con las subjetividades. El exhibirse como forma de mostrar, compartir y generar subjetividad. El dibujo expandido como una forma ampliada de conocer más allá de los límites de los contextos académicos. Reacción a una educación y un conocimiento prosaico subestimados. Búsqueda de producción de otras formas de conocimiento desde la exposición. En esas agendas bitácoras también comenzaron a emerger dibujos que, más allá de ser ilustraciones de los temas de las clases, me permitieron identificar que por medio de la acción de dibujar entraba en un estado reflexivo y de atención plena extracotidiana, un estado de conciencia que hacía que no me fuera de la clase, eso entre comillas, que no perdiera el hilo, sino que por el contrario me conectara de una manera más profunda. Más adelante entendí
que esto se debía a que uno llegaba a una forma de hacer muy acorde con el ritmo vital de uno. A eso lo llamé biorritmo y eso lo amplío mucho. Pero que el entrar en ese biorritmo, en esa forma de hacer, que es una forma de hacer muy sensible, pues se producía un cambio en la percepción del ser. Esto me llevó a pensar que el dibujo estaba incorporado en mí, al punto de reconocer que pienso, hago y comprendo dibujando. Esto es importante ya que me permite entender cómo el dibujo puede tener un carácter ontológico, en cuyo caso no se trata de una simple expresión, sino que se puede constituir en una acción recíproca entre sujeto y mundo. El dibujo me dibuja también cuando dibujo y transforma mi ser. Yo me dibujo dibujando. Hacer dibujo expandido. Después de los 2 semestres iniciales de pensar y construir un boceto de la propuesta, decidí iniciar un laboratorio para aplicar y estudiar las ideas propuestas de manera práctica. Entonces se dio la apertura de espacios-acciones denominados mesas de dibujo expandido, que ampliaré más adelante, donde las líneas guías se articularon desde el hacer para luego poder analizarlas en un estado más avanzado y con relación a las problemáticas trabajadas en el proyecto. En el tercer semestre también comenzó la tutoría, que se planteó desde el inicio como otro de esos espacios de pensamiento colectivo, comunidades temporales de pensamiento, donde se asumió el ejercicio de la investigación-creación como otra forma de dibujo expandido. Así, desarrollamos el proceso desde un diálogo e intercambio constante, compartiendo referentes, realizando bocetos y desarrollando experiencias donde se conjugaron formas diferentes de ver el proceso del dibujo. El texto. Este texto se aborda también como un proceso de creación, donde a partir de la organización de la información en cuadros y la realización de discusiones, constantes revisiones en el marco del ejercicio escritural, se va configurando como un dibujo, a medida que transcurre el proceso. El texto está escrito en diferentes formas según los sentires y pertinencias de cada momento. Así aparece lo narrativo, lo expresivo y lo informativo, donde se junta lo personal y lo investigativo. Contiene reflexiones, crónicas, cuentos, artículos, ponencias y descripciones que se entretejen en los capítulos, como sucede en un dibujo que puede estar compuesto de diferentes texturas, tramas y matices. Expandir el dibujo. Esta propuesta de dibujo expandido parte de su reconocimiento como una acción incorporada en quien dibuja, desde donde se manifiestan formas de pensar, hacer, sentir y ser, entendiendo el dibujo como una acción compleja que se relaciona y expande hacia otros espacios, no necesariamente artísticos, y donde una mirada desde lo ontológico, lo político y lo social intenta responder con propuestas, acciones a la crisis histórica de una modernidad capitalista que lo ha reducido a una imagen comercial como una forma de entretenimiento, mercancía y objeto de colección. Esta expansión es crítica e invita a encontrar nuevos sentidos no solo al dibujo sino al arte, a la acción de crear, sentidos que están por fuera de las hegemonías y cánones institucionales, para proponerlo como una herramienta que genere conocimiento, identidad, memoria y participación. Al expandir la comprensión del dibujo en esta dirección, se tiene la posibilidad de dialogar y entretejerse como acción con otras líneas de acción, conocimiento y pensamiento, como pueden ser la escritura, el recorrido, la siembra, el psicoanálisis, la educación, la filosofía, las ciencias sociales, entre otras. Las comunidades temporales de pensamiento. Lo colectivo se propone desde las comunidades temporales de pensamiento, siendo estas invitaciones a asociarse de manera libre y horizontal desde la acción, con la finalidad de crear pensamiento y proponer ejercicios creativos que permitan nuevas formas de ser y pensar por medio del dibujo expandido en este caso. Esta asociación se entiende desde lo ontológico como una forma de ser colectiva, donde, a manera de cardumen, se crea un organismo más grande y con mayores posibilidades de percepción, transformación y acción.
Desde lo epistemológico podemos notar que hay una búsqueda por hacer que el dibujo sea un acto conjunto de pensamiento, un tejido de conocimientos que se hila desde la palabra mediante el diálogo, en una forma de pensar desde el ser colectivo que aporte al hacer y pensar de los participantes. Desde lo político se manifiesta en la intención de crear un vínculo o generar un tejido social desde el cual se proponen y construyen experiencias en relación y reacción a los intereses y necesidades personales, ya sean creativos, epistémicos, sensibles, etcétera, de cada uno de los participantes. La exhibición. Frente a una restricción y exclusión por parte de la exhibición oficial o institucional, que es entendida desde mi propia experiencia como forma de control económico, social y político para con los artistas, sus trabajos y la sociedad, perdón, me perdí. Y de la sociedad, ya, desde el manejo y control de los espacios de exhibición y difusión por las instituciones, como las instituciones públicas de cultura y galerías, se proponen formas de exhibición independientes o paralelas. Al comprender la exhibición como parte necesaria del acto de creación, ya que se requiere la participación del público para que el trabajo artístico cobre un sentido cultural y significativo, entendiendo que el trabajo del artista plástico tiene un papel en la sociedad, al enriquecer el escenario simbólico que en la interpretación, significación y resignificación por parte del público permite posibilitar interpretaciones, cruces, intercambios y opiniones que a su vez posibilitan la interpretación y generación de nuevas posibles realidades. Lo hegemónico, la colonialidad y lo disciplinar. Estos conceptos cobraron relevancia en el transcurso de la maestría, ya que me permitieron identificar y confirmar muchos de mis malestares como artista, docente y persona del común, dentro de un sistema basado en los preceptos de instituciones hegemónicas, donde vivimos en carne propia los modos como se aplica la colonización de las subjetividades y donde hay un monopolio del conocimiento desde las disciplinas académicas que excluyen a una gran parte de la población con la cual me identifico. Hacer conciencia de ello me permitió pensar en las posibilidades que tiene el dibujo expandido como forma de reacción a la exclusión de los artistas que no pertenecemos o no queremos pertenecer al medio o clase social dominante, o que queremos desarrollar un sentido o forma diferente de la creación al establecido e impuesto desde la disciplina artística. Estructura del texto. Los capítulos. La composición. Este texto está compuesto por 4 libros que funcionan como los tomos. Los tomos eran los libros que componían una enciclopedia, como diferentes partes de una unidad, ¿no? De una enciclopedia donde se amplían las partes más significativas del proyecto. Libro 1, caja de materiales, que es el que estamos leyendo. Esta es la introducción a los elementos generales que se usaron y desarrollaron en el proyecto. Tiene 2 partes. La primera es una introducción general, denominada Pensar dibujando o Dibujar pensando, donde se aborda toda la estructura general del proyecto. Y la segunda, un análisis de la metodología que describe procesos y herramientas de método que se aplicaron y desarrollaron durante la investigación-creación. Libro 2. El arte no se puede separar de la vida, el espejo de Obsidiana. Corresponde a una reflexión que se desarrolla desde el lugar o lugares de enunciación que adquirieron mucha importancia en el proyecto al entender, o mejor ser consciente, de las implicaciones que el aspecto personal cobró en todo esto y que pasó a convertirme en sujeto de estudio del mismo. En este libro se amplía la relación de la experiencia personal con el proyecto de investigación-creación, usando recursos como la metáfora, el cuento, la narración y la crónica. Libro 3, Tejiendo Pensamiento, que corresponde al marco teórico y conceptual, donde a manera de artículos se abordan las diferentes líneas temáticas, líneas guía, desarrolladas en el proyecto, como son la comprensión y el desarrollo de la idea del dibujo expandido como proceso histórico, coherente en diálogo con el arte contemporáneo,
y entendido como una acción que puede desbordar los límites de lo artístico. Las comunidades temporales de pensamiento como una acción que pone en tensión la compleja y dinámica relación entre lo individual y lo colectivo como acciones complementarias del ser y la potencia de lo colectivo en el pensamiento y la creación. La exposición como una posible forma de agenciamiento y estrategia frente al silenciamiento expositivo al que somos sometidos los artistas rechazados por el sistema oficial y las consecuencias para la sociedad de una hegemonía y control del escenario simbólico. El extrañamiento y las micropolíticas del pensamiento, junto con el indisciplinamiento que desde Sueli Rolnik junto con el indisciplinamiento que desde Sueli Rolnik para proponer el dibujo expandido como herramienta que permita descolonizar las subjetividades y en línea con Alex Schlenker y su propuesta de indisciplinar el conocimiento desde las artes, buscando cuestionar las jerarquías impuestas del saber desde y en el arte. Libro 4. Dibujando más allá del papel del dibujo. Las mesas de dibujo expandido. En este capítulo se analizan las diferentes acciones y lugares donde se desarrollaron de manera práctica las ideas propuestas en el proyecto, teniendo en cuenta una descripción general de cada mesa de dibujo expandido, la noción de dibujo expandido que fueron desarrolladas, los productos de esos ejercicios de dibujo expandido, las acciones expositivas, la conformación específica en cada mesa de comunidades temporales de pensamiento, la relación de las acciones de cada mesa con lo hegemónico, el aporte que se hace a la decolonización, principalmente de las micropolíticas del pensamiento y la emancipación, el carácter transdisciplinar e indisciplinar de las acciones y las conclusiones de cada experiencia. Abordar la investigación-creación. En mi proceso de posgrado en la materia Taller 2 con la maestra Luisa Piedrahita, trabajamos en torno a las problemáticas que implica la noción de investigación-creación, propuesta por la maestría. Las tensiones y conflictos que representa esta relación entre investigar y crear, y el guión que une estos conceptos que funcionaban en ese momento como una interrogación. Todos los insumos allí proporcionados me dieron el pretexto para profundizar en esta forma de investigar. Creo que lo interesante de una investigación-creación es que no opera solo desde lo racional, como lo hace la investigación científica, al menos en el texto, ¿no? Sino que se permite ser permeada por características de la creación artística que incluyen lo emocional, la experiencia personal, lo sensible, lo inteligible y lo imaginario, pudiéndose leer como un tejido que da la misma importancia a las dos cosas, razón y emoción. Ante una visión cíclope netamente simbólica del mundo, que es planteada por la investigación tradicional moderna. Ahí hay un pie de página. La visión simbólica del mundo hace referencia a la teoría específica de la realidad de Jacques Lacan, donde él plantea que la realidad es una construcción que hacemos a partir de dos conceptos: el escenario simbólico, el eje simbólico, que es toda el orden desde las palabras con el que ordenamos al mundo. Entonces, mesa, casa, silla, bueno, todo esto y todo lo que implica. Y él también habla de una parte imaginaria que tiene que ver mucho con lo emocional, con las relaciones que tenemos desde el afecto con estos símbolos que funcionan ahí. Él dice que nosotros tenemos la realidad fluctuando entre esas dos cosas, ¿no? Que cuando nos vamos o al simbólico solamente o al imaginario solamente, se crea algo que se llama delirio, que es planteada por la investigación. Entonces, repito un poco. Ante una visión cíclope netamente simbólica del mundo, que es planeada por la investigación tradicional moderna, la investigación-creación puede abrir otro ojo cuando ensambla la dimensión personal, afectiva y sensible del creador, donde lo cuantitativo y lo cualitativo se sale de los datos y permea la vida. Esta combinación permite un cruce que hace que el proyecto no se quede solo en lo racional de lo científico o solo en lo emocional del arte, eso también es un problema, sino que beba de estas dos cosas,
que discuta con autores y otras ciencias, pero que también tenga en cuenta las experiencias sensibles y personales como parte de lo que compone nuestro ser en el mundo. Durante el trabajo en esta clase encontré la relación de esta forma de investigación con el psicoanálisis, en especial con la visión de realidad de Lacan. Eso es Zuleta Estanislao 1985, en un libro que le escribe que se llama El pensamiento psicoanalítico, con la fisiología cerebral y con el concepto de inteligencia emocional. Visiones que coinciden en mantener un equilibrio en la relación entre razón y emoción. En el libro El pensamiento psicoanalítico de Estanislao Zuleta, 1985, se presenta la teoría de la realidad que desarrolló Lacan, donde encuentro que la investigación-creación está en línea con esa noción de lo real, ya que tendría un aspecto simbólico, orden del mundo desde los conceptos, que se entrecruza con un aspecto imaginario, orden del mundo desde las emociones. Recordemos que para Lacan la ciencia es un delirio, igual que el arte, ya que la pérdida de cualquiera de estos dos aspectos, el simbólico y el imaginario, lleva al delirio. Esta forma de investigar me resonó también con las ya viejas clases de fisiología cuando estudiaba zootecnia, donde estudiamos cómo en el cerebro se identifica un hemisferio racional, el lado izquierdo, y un hemisferio más intuitivo, el lado derecho, pero que se da un entrecruzamiento entre las partes para que éstas funcionen en conjunto. Es decir, las dos tienen igual importancia en el cuerpo y ambas construyen el ser. También asocio esta relación entre investigación-creación y razón-emoción con un concepto que Daniel Goleman denominó inteligencia emocional, Goleman 1995, que trabajé desde que empecé en la docencia y que hace referencia a la apropiada comunicación entre el sistema límbico y la corteza frontal. Entonces, se aborda la investigación-creación buscando un equilibrio entre dos partes que parecían opuestas, en la forma de una analogía o un oxímoron, donde el investigador, desde lo indisciplinar, participa y se sitúa en la misma frecuencia del sentido de este proyecto.